¿Qué tal, amigos de Expreso de la Razón? Bienvenidos a esta nueva conversación que vamos a sostener con la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, la secretaria de Educación de Tamaulipas. Iniciamos esta serie de diálogos, de conversaciones, de charlas, pues con los protagonistas de esta nueva etapa en el gobierno que inició pues ya hace casi 2 meses, y de eso vamos a estar hablando. Me acompaña también mi compañero Pedro Alfonso García Rodríguez. Pedro. Gracias, Miguel. Secretaria, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretaria, bienvenida. Primero, gracias por aceptar esta invitación de dialogar con nosotros. No, gracias a ustedes. Creo que tener espacios en los que, a través de los cuales podamos tener comunicación con audiencias que están interesados en el tema educativo es importante. Y al contrario, gracias por el espacio a ustedes. Decía hace un momento, pues prácticamente ya 2 meses de esta nueva administración. ¿Cómo encontró la Secretaría a su llegada? Pues con grandes retos. Me parece que además con algunos elementos de desorden que nos han generado muchas horas de trabajo, un trabajo además de integración de información de diferentes áreas que estaban desarticuladas. Me parece que uno de los elementos que quizá describiría particularmente lo que encontramos es una importante desarticulación de los procesos en áreas que son sustantivas de la Secretaría, que nos hacen identificar que pues hubo una opacidad en el manejo de algunos de los recursos, poca claridad en el cómo atender los temas de carácter administrativo, la ausencia incluso de elementos que son fundamentales para darle una ruta y sentido a las tareas educativas. Quiero comentar que identificamos y lo señalamos desde algún momento en los primeros diálogos antes de la entrega formal de recepción que se vivió con el secretario, la identificación de la inexistencia de un programa estatal de educación que le diera ruta y sentido a la actuación que tuvo el gobierno del Estado en esos años. Que supongo que debería ser lo más básico, ¿no?, en el funcionamiento de una Secretaría de Educación. Claro, porque finalmente establece la ruta puntual, los objetivos, las metas a alcanzar, previo a un diagnóstico que realmente le hubiera dado una lógica de actuación a todas las subsecretarías que la comprenden, y sobre todo una integración de los esfuerzos de todos los agentes, de todos los actores que participan de un tema que es toral, es estratégico para el desarrollo de una entidad federativa y del país. Claro. Y bueno, creo que es uno de los elementos clave a señalar a la hora que estamos revisando, y que también a la hora de fundamentar o identificar por qué los recursos direccionados a una cosa o a otra no tienen un sustento claro, partiendo de que no hubo una planeación clara y definida en un programa, ¿no? Secretaria, se habla que detectaron graves irregularidades en la entrega de plazas. ¿Qué otras irregularidades además han detectado? Bueno, en este sentido, particularmente identificar que algunos recursos no cubrieron la normatividad aplicable en materia de ingreso o permanencia dentro del sistema educativo, o lo que se conoce más bien como la promoción en los diferentes rubros, tanto horizontal como vertical, pero particularmente también la asignación de recursos que propiamente no vemos con claridad con qué objeto fueron asignados, porque no van dirigidos particularmente a la atención de algún proyecto o programa que significara una mejora o un impacto a la educación. Por otro lado, también elementos muy puntuales sobre la contratación de personal, no bajo el esquema de plazas, sino de otros tipos de esquema, que además se combinaban y el sentido del cómo se da la combinación pues va en contra de los elementos básicos de la administración, en donde teníamos personal contratado bajo el esquema de un contrato temporal, pero además tenía una compensación, pero además tenía una plaza de estructura, y en muchos de estos casos hemos identificado incompatibilidades. También hemos identificado que las cantidades sumadas o el salario integrado de estas personas pues está muy por encima de lo que establece los tabuladores, y gran parte de estas irregularidades están hoy ya integradas en expedientes que han sido enviados a la Contraloría Gubernamental para su revisión, y serán en esta instancia y seguramente en los casos en los que se identifique que hubo un daño patrimonial, pues señalado por otros órganos fiscalizadores para
que se finquen las responsabilidades que se consideren deben de ser señaladas por estas instancias. En este caso específico de responsabilidades, digamos, ya más graves, de tipo penales, ¿tienen una cifra de cuántos expedientes podrían ser? Pues gran parte del tema de cuántos expedientes, yo diría que hay registros que van en el orden de poco más de 500 casos en los que tenemos la eliminación prácticamente de esos registros porque no identificamos a las personas en alguna función sustantiva. 44 recursos recursos plaza que fueron asignados pero no tienen un procedimiento completo. Creo que es el que más elementos fuerza tiene porque no se siguió el procedimiento puntual de la cancelación, creación del recurso, el soporte presupuestal que le garantizaba el pago consecuente a los trabajadores, y me parece que este caso en particular de estos poco más de 40 casos me parece que va a ser el que tendrá que revisar la Contraloría porque evidentemente tiene que ver con la emisión de un documento que no tiene un soporte administrativo ni presupuestal que le dé viabilidad a la atención. Pero creo que una de las cosas que sí hemos recibido de parte del gobernador es que tendremos mucha responsabilidad con garantizar que en todo momento a quien sí está laborando y está realizando una actividad sustantiva se le atienda, se le escuche y además busquemos la manera de que sigan recibiendo una contraprestación por el servicio que prestan. Y me parece que uno de los elementos particulares que ha sido muy señalado o comentado en los medios de comunicación tuvo que ver con dos grupos particularmente destacados en la parte contractual, que fueron los trabajadores de tecnología educativa y los de inglés, que fue particularmente creo que el primero de los grupos al que hago referencia en donde hubo cierta confusión del cómo queríamos manejar el tema. Recibimos una lista de raya prácticamente, así tal cual, de quienes formaban parte de ese grupo de trabajadores, sin que mediara un documento que estableciera la clara relación laboral entre la Secretaría y ellos. Y me parecía importante que atendiéramos de forma inmediata también la serie de señalamientos que ya existían previamente por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado sobre elementos que claramente señalaban que estábamos haciendo la orientación de recursos públicos para el pago de personal sin que existiera o mediara un instrumento que lo soportara. Claro. Entonces había que hacer este ejercicio. Lo conversamos con muchos de ellos, afortunadamente creo ahora está normalizada la relación y prácticamente en un 98% de los casos estamos llevando el pago de manera regular para este grupo de trabajadores, y estamos trabajando también en varias estrategias que vayan orientadas a atender algunas de las inquietudes que nos presentaron después de los diálogos. También habrá que reconocer que hay un grupo pequeño en este otro porcentaje que decidieron ir por la vía legal a buscar una solución. Creo que es importante que ellos vean en esta actuación la razón que nos movió tuvo que ver con atender a una serie de procedimientos señalados previamente por estos órganos, pero además de establecer con mucha precisión y claridad cuál es la relación que tenemos y reconocer igualmente también el trabajo que generan o que desarrollan en favor de la Secretaría. Y hubo incluso algunos casos que a la hora de la revisión identificamos que estaban recibiendo un menor salario con respecto a la responsabilidad que tenían. Y nos parecía importante que ese ejercicio lo hiciéramos quizá con mayor tiempo. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible para evitar que esto pues, representara una pérdida en cuanto a la adquisición de ese ingreso para ellos. Y en este momento podemos decir claramente que se ha normalizado esta situación para este grupo. Además, en el tema de las bases y de los sueldos del personal educativo, ¿han encontrado otra irregularidad en la Secretaría? Sí, tenemos algunos procesos en materia de adquisiciones, por ejemplo, o de procedimientos de adjudicación de contratos para servicios que se requieren en diferentes programas educativos, que no habían cumplido también con el procedimiento que establece la ley,
y algunos de ellos tuvieron que echarse abajo para volver a hacerlos, Sí. y señalarlo en consecuencia y hacerlo del conocimiento de la Contraloría Gubernamental. La revisión de bienes muebles que no se identifican versus los inventarios que nos entregaron, y que pues está haciendo la generación de las actas administrativas que corresponde para que patrimonio y las áreas responsables en este sentido puedan hacer los señalamientos y hacer los requerimientos. Nosotros hemos ya hecho la primera parte de el llamar a varios servidores públicos, poco más de 90, a que vengan a presentar algunos elementos de atención a observaciones. ¿Que serían exfuncionarios? Que serían exfuncionarios básicamente. En muy pocos casos ha habido respuesta, porque es el periodo, vamos, que lo establece, pero bueno, estamos estableciendo claramente la posibilidad de que ellos tengan derecho a presentar los elementos de soporte que consideren necesario aportar. Y de no concluir, pues finalmente el día de mañana estaríamos esperando que se cerrara aquellas posibilidades de que hayan dado respuesta por escrito o se hayan presentado, pues estaríamos también integrando esto como parte de los expedientes que se entreguen al sector central para darle continuidad a los procesos. ¿Al exsecretario se le citó? Sí, se le hizo de conocimiento la necesidad de profundizar particularmente en los temas que tienen que ver con los contratos, a través de la Subsecretaría de Administración, que es el mecanismo que se siguió de acuerdo a lo que ellos ajustaron dentro del proceso de entrega-recepción, y que señalaba que los administrativos debían atender este tipo de requerimientos. Se ha seguido el paso, y finalmente ellos tienen la posibilidad hasta el día de mañana de hacer la presentación propiamente de la atención a las observaciones, sin que esto obviamente les quite la responsabilidad de seguir atendiendo las observaciones o las llamadas procedimentales que establezca la Contraloría o cualquier otro órgano fiscalizador. La manera en la que nos está planteando este panorama que encontró, secretaria, queda la impresión de que durante el sexenio anterior hubo como mucho desorden, falta de controles, para que se pudieran realizar este tipo de irregularidades, ¿no? Se tendría que decir así. ¿Cómo hacerle para que no ocurra eso durante estos 6 años que vienen? Pues precisamente creo que una de las cosas a las que vamos a estar llamados, y ya estamos trabajando en ello, es precisamente en ser muy claros con la parte procedimental, a tener además instrumentos normativos que nos den la pauta para poder establecer esos controles y ese seguimiento que de llegada nos haga a nosotros tener un estado real del sector, y en consecuencia ir llevando un seguimiento puntual que nos permita hacer una entrega ordenada, regulada, adecuada y apegada a la normatividad. En este momento estamos revisando, por ejemplo, los manuales de organización, la ausencia de un reglamento interior, por ejemplo, para la Secretaría de Educación, y que es parte de lo que pues vamos a presentar en breve como parte de todo un grupo de instrumentos que van a favorecer el orden y la claridad en la actuación de cada uno de los actores educativos. Secretaria, la siguiente es una pregunta, pero se da para 2 respuestas. La primera es, ¿están regularizados los pagos de todo el personal? Y 2, hay una incertidumbre dentro de los empleados de la Secretaría de Educación debido a la inconstancia que tenían por parte de la pasada administración. ¿Qué van a hacer desde la Secretaría de Educación para darle certidumbre al personal? Sí está regularizado. Recordemos que nosotros tenemos 56,000 trabajadores. Gran parte del componente que hemos referido anteriormente a lo que tiene que ver con la parte contratos y los grupos a los que he hecho referencia, estamos hablando de un universo que no supera los 3,000 trabajadores en ese universo versus los 56,000 que son el universo total. Entonces, señalar que en el resto de los casos, y que son los componentes de pago plaza, están prácticamente siendo de forma puntual atendidas los pagos y los conceptos que integran la nómina educativa.
Y una de las cosas que me parece importante atender a la pregunta que haces es que la comunicación y la posibilidad de también ir transparentando y dando claridad del cómo se construye. Hemos tenido algunas sesiones muy interesantes con grupos de profesores en los que les hemos explicado cuando han tenido alguna duda, y creo que uno de los ejercicios constantes que vamos a mantener es este diálogo ante la duda, que se acerquen y se les pueda explicar claramente cuando algo les parezca que no está siendo atendido con la regularidad. Y hasta ahora lo que hemos tenido tanto en el componente federalizado como en el estatal es un puntual pago de las nóminas correspondientes. Secretaria, para pasar ya de lleno al tema que imagino es el que a usted le apasiona, que es lo educativo. ¿Cómo está Tamaulipas? ¿Cómo está el desarrollo educativo de Tamaulipas? Bueno, tenemos retos muy importantes, y voy a ir mezclando un poco, porque gran parte del tema de poder atender los indicadores educativos y la posibilidad de que se dé de manera con calidad y con excelencia, que es nuestra aspiración mayor en las aulas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues corre también de la mano de forma permanente del cómo estemos mejorando la administración de la educación, y eso lo tenemos muy claro, y por eso la importancia de lo que señalaba hace un momento respecto a darle claridad, orden, tener normatividad muy puntual. Pero me parece que es claro que tenemos retos fundamentales en el tema del rezago educativo, así se ha denominado ahora, pero tiene que ver con que hemos identificado pérdidas de aprendizaje, impactados sí de forma clara por un periodo en el que hubo cambios importantes sobre el cómo se estaba proveyendo los contenidos o la información alrededor de los planes y programas de estudio. Una de ellas, por supuesto, la pandemia, ¿no? El que se cambió de una presencialidad, luego una combinación entre la presencialidad y los usos de tecnologías, el aprendizaje que significó la incorporación de habilidades digitales para los docentes y para los estudiantes, nuevas formas de aprendizaje, nuevos grupos poblacionales y el establecimiento o profundización de brechas en la distancia de grupos vulnerables. Creo que por ahí corre gran parte del tema en el que nos enfocaremos desde ya. Nos estamos enfocando y nos enfocaremos en los próximos años, pero particularmente este arranque del ciclo escolar hay una necesidad, o hubo una necesidad de arrancar con la recuperación de aprendizajes, particularmente que tienen que ver con los grandes pilares que tienen que ver con la parte de la lectoescritura y las matemáticas, que dan base y certeza en la posibilidad de adquirir otros conocimientos. Y hemos estado trabajando ya también a partir de los diálogos y los consejos técnicos de la educación en la revisión y el compartir también algunas de las estrategias que se trabajan directamente en las comunidades educativas, orientadas al fortalecimiento o a la atención de los grupos en los que se detectó, a través de esquemas como la evaluación diagnóstica, la cantidad de contenidos que están siendo más difíciles de adquirir por los niños de educación primaria y secundaria, y asimismo los datos que ya nos arroja evaluaciones como Planea, en donde pues, particularmente nos preocupa mucho lo que está sucediendo con los chicos de educación media superior, que además de ello diría yo que en los grupos poblacionales tanto de la secundaria como de la educación media superior tenemos que echar mano de generar nuevas estrategias para atender otros componentes que están impactando o están generando una dificultad para la adquisición de nuevo conocimiento, y tiene que ver con el componente socioemocional. En el país hay un gran debate sobre la vocación que debe tener la educación. En la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es la vocación que debe tomar la educación? Yo creo, y hemos dialogado mucho con el Ejecutivo sobre esto y con las comunidades educativas sobre la vocación transformadora que debe tener la educación. Cuando hablamos de transformar vidas, tiene que ver con la posibilidad de realmente identificar que la educación lo que pretende es ir construyendo a un ciudadano, a una persona crítica, abierta a la discusión, libre de pensamiento y capaz de ir al encuentro de mucho más conocimiento para que pueda resolver problemas concretos. Y, por ejemplo, todo el planteamiento del modelo de la nueva escuela mexicana
claramente recupera la necesidad de que tengamos espacios, incluso los propios consejos técnicos de la educación hoy están convirtiéndose en espacios en el que tenemos que dialogar con mayor autonomía y definir desde el contexto de cada una de las instituciones el cómo atajar y atender la problemática que se tiene en cada una de las instituciones, en cada una de las zonas, de las jefaturas de sector o de las regiones del Estado, porque es distinta la mirada que tiene un tamaulipeco en el centro del Estado, distinta a la que tiene uno en el norte o en el sur del Estado. Y finalmente reconocer la autonomía del docente en la capacidad que tiene de echar mano de los recursos disponibles para resolver el cómo aprenden sus estudiantes es algo que este modelo está haciendo énfasis en reconocer y en darle la valía en la política educativa al docente para transformar la forma en la que aprenden sus estudiantes. Usted me corregirá, secretaria, pero entiendo que este nuevo modelo educativo planteado desde el gobierno federal está suspendido temporalmente su aplicación en las escuelas. No, está vigente. De hecho, está vigente. Creo que ha habido alguna confusión respecto a lo que sucede con el modelo, porque lo que está suspendido en términos incluso judiciales es el piloto. Yeah. La implementación de un piloto como tal es lo que está suspendido, pero el modelo estamos trabajando en la parte de la capacitación. Recientemente tuvimos un ejercicio muy interesante que promovió la Secretaría de Educación Pública en una gran caravana que se hizo a nivel de diferentes entidades federativas. Fuimos la 10ª en tener esa caravana, muy contentos con la participación que tuvimos de los profesores en la construcción de la nueva familia de libros de texto gratuito. Tuvimos la presencia del doctor Marx Arriaga, que es el titular de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, y en la que se espera realmente que la construcción de la nueva familia de libros de texto esté construida a partir de esa participación del docente frente a grupo, de algo que han denominado desde la lógica de la construcción de esta nueva escuela mexicana como innovadores educativos. Hubo una gran convocatoria que hizo la Secretaría, poco más de 1,200 profesores se inscribieron de forma voluntaria para estar haciendo aportaciones directas al cómo debe construirse el nuevo libro de texto gratuito, y cómo debe de existir o recuperarse también el libro del docente como una herramienta potente para ir al encuentro del desarrollo de actividades y de la práctica educativa o la didáctica como una fortaleza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos parece muy destacado. Y además decir que paralelo a la parte de lo que tiene que ver con la educación básica, estamos ahorita en un proceso de revisión y aplicación de la currícula de las escuelas normales, que es algo que también siempre sucedía un poco más asincrónicamente. Venía el cambio, el modelo se implementaba en la básica y después, años después, venía la reforma a las escuelas normales, y entonces teníamos una sincronía terrible ahí porque estábamos teniendo profesores que estaban atendiendo a un modelo implementado en las aulas de forma práctica y directa en la enseñanza de los estudiantes, y quienes se venían formando venían formándose con otro cassette, ¿no? Y a la hora que iban al encuentro de los estudiantes, pues traían una versión anterior de aquello que se estaba modificando o se estaba atendiendo en las aulas, ¿no? Y creo que una de las cosas que pues está haciendo una gran tarea es tratar de armonizarlo y ir acompañándolo casi en el mismo momento. Es un reto que está allí y que ha implicado mucho diálogo y muchas conversaciones. Recientemente hubo una reunión a nivel nacional en Aguascalientes que llamó a todo el componente de formación de formadores, que así también se les ha llamado hoy por hoy al maestro que forma en las escuelas normales, a los futuros profesores que van al encuentro de la educación básica. Y al mismo tiempo me parece importante referir que esta modificación de el cómo trabajar en los CETES también va a tener un impacto importante en cómo se implemente la reforma educativa, porque ha pretendido también romper esta parte de que todo tiene que ser a partir de una serie de guías o instrucciones estandarizadas, cuando cada uno de los espacios o contextos es distinto.
Secretaria, nos encontramos en pleno bullicio por el relevo del sindicato, en la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál será la relación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas con el magisterio? Yo diría que es y será de respeto. Me parece que una de las cosas importantes que tenemos que tener claros quienes nos dedicamos a esto es que a cada uno de los agentes educativos o de los interesados en el sector nos toca hacer una parte de la tarea. Y sin duda el sindicato tiene la responsabilidad de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la educación y nosotros de dirigir y de instrumentar la política educativa. Y nos complementamos. Finalmente, para nosotros también es importante que se respeten los derechos, que sea clara la forma en la que respetamos esos derechos, porque el darle esas garantías al trabajador nos ayuda a lograr mejores resultados, claro, ¿no? Y el complementarnos y respetarnos es fundamental. Creo que el sindicato debe a su vez respetar claramente la rectoría que tiene la Secretaría en la definición y en la implementación de la política educativa y de la normatividad que aplica para el desarrollo de los planes y programas de estudio, de las tareas administrativas y pedagógicas al interior de las escuelas y en un pleno equilibrio, ¿no? Que garantice que se esté dando la educación como corresponde. Ya la última, secretaria, y me voy a regresar un poco, perdón, al tema que tratábamos al inicio. Leía yo en alguna parte que a raíz de todas estas auditorías, investigaciones que se ha hecho sobre los procedimientos, sobre todo financieros, ¿está en marcha ya incluso la posibilidad de algunas denuncias penales contra exfuncionarios? Bueno, nosotros estamos ahorita trabajando en la integración de los expedientes. Creo que un acompañamiento determinante para la identificación puntualmente de algún procedimiento que vaya hasta ese nivel está siendo de parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Estamos trabajando de la mano, nosotros tenemos un área como tal que está ayudándonos a integrar los expedientes para, de ser el caso, poder proceder en consecuencia. Muchas gracias por su tiempo, secretaria. No, a ustedes, la verdad, agradezco mucho el espacio. Tenemos una intención muy clara de hacer de la educación precisamente lo que señalaba, un elemento transformador. Tenemos mucho trabajo por hacer en la posibilidad de impactar vidas. En los jóvenes de educación secundaria y de media superior tenemos centrados esfuerzos muy importantes para generarles un interés de permanencia y continuidad en la educación. Y por supuesto estamos trabajando de la mano para que con un sentido claramente humanista, pero que también atienda la posibilidad de que los jóvenes que egresan de la educación superior se inserten en los nuevos trabajos y en las nuevas formas, claro, en las que pueden impactar el desarrollo productivo y social de la entidad, lo hagan con la seguridad de que fueron formados de forma adecuada. Gracias, Pedro. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.